Up es una de esas películas extraordinarias que te mantiene al borde del asiento durante toda la película. Y además, después de 10 minutos secando tus lágrimas, te vuelve a hacer llorar. No te tiene piedad. Te hace llorar al inicio, a la mitad, a los 3/4, al final y te vuelve a hacer llorar porque lloraste. Carl debe seguir adelante pese a haber perdido al amor de su vida, y lo termina logrando al vivir una aventura extraordinaria. Podríamos decir que todo es gracias o a través de Russell, pero hay un personaje que no tiende a ser mencionado o notado durante esta aventura, y es Ellie. Seguramente me dirás, al inicio vimos cómo se moría, ¿de qué demonios estás hablando? Es el argumento inicial y tendrías razón, o al menos la tendrías parcialmente. La importancia del color en esta película es fundamental. Refleja tristeza, ira, felicidad y a Ellie. En la secuencia de su vida juntos, vemos este magenta que en el círculo cromático se encuentra más cerca del rosa que del azul, pero que llamaremos color Ellie, porque ese era el color que daba a la vida de Carl. Lo vemos en su pañuelo, en la escena al envejecer, en el hospital y finalmente en el funeral. Una vez que Carl vuelve a casa después de la ceremonia, el color Ellie se oscurece. Y su vida toma un tono gris y sepia hasta que aparece Russell. Su primera interacción es para deshacerse de él, y es precisamente esta acción lo que lo lleva a encontrar a Kevin. En la mitología y algunas religiones se cree que los niños son puentes espirituales que conectan el más allá con este plano. Kevin está basado parcialmente en una antigua ave que habitaba en Nueva Zelanda, llamada la moa. Los antiguos maoris solían creer que las personas que dejaban asuntos pendientes reencarnaban en estas aves, y efectivamente quedaban algunos asuntos pendientes, y no es hasta que vemos a Kevin que vuelve a aparecer el color Ellie, justo cuando sus crías piden ayuda. En palabras de Mons, deja de aparecer por años y vivía en un laberinto mortal. Quien entra, ya no sale. ¿De dónde no se puede salir? Exacto, de los créditos hipotecarios. Y de la muerte también, pero yo le tengo más miedo al banco. Haciendo énfasis en el color, si hay un color Ellie, ¿por qué Kevin no es de ese color? Es muy simple, porque Ellie pasó por una transición. En una película con el color tan marcado y siendo casi un personaje, la transición del magenta en el círculo cromático es el azul. Ellie era un entusiasta de las aves. Las vemos en el adorno de la chimenea, la cigüeña, en la cabecera de la cama y trabajaba con aves. Por lo que al tener asuntos pendientes y estar conectada con ellas, tendría sentido su reencarnación como una. Cuando mencionan su nombre pareciera que el subconsciente la traiciona. Y finalmente, en el libro de aventuras, en la misma página, la vemos con Kevin. La justificación de la existencia de Kevin es más que estar presente al cumplir la promesa, sino como guía en el viaje y un pequeño dato curioso. No es hasta que literalmente cumple la promesa que Carl descubre que hay más páginas en el libro, y es cuando decide volver a salir a la aventura. Por el corto, podemos ver a Ellie ser hasta maternal con Carl, y es necesaria la existencia de Kevin para reunir a Dog, el perro excluido de la manada, con Russell, un niño que recibe poca atención en casa, y Carl, que necesitaba motivos para volver a ver todo de color. Al final, Kevin puede volver al laberinto mortal, no solo metafórico, sino literal, habiendo cumplido el sueño, comprobando que Carl irá por nuevas aventuras y con sus bebés, que no solo son un sueño cumplido, sino el simbolismo de seguir protegiendo a los 3 que acaba de reunir. Con más aventuras por delante, el color vuelve a la vida de Carl. Y vemos por última vez a Ellie, con un sueño de toda la vida cumplido.
Y eso es todo por este episodio. Por favor deja tu like y sub, date una vuelta por otros videos, seguro te gustarán. Sígueme en todos lados como Conspifiles, invítame unos pescuezos de pollo en el PayPal y como siempre, y lo más importante, no te olvides de tomar agua. La vemos.